Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a continuar haciendo el TCD. Hoy haremos viernes 18. Toca Marcos 15 del 25 al 38. Nuevamente les repito, viernes 18, Marcos 15 del 25 al 38. Y antes de poder iniciar con el TCD, acompáñenme con una oración para pedir la dirección de Dios. Amado Dios, te doy gracias, Señor, en este tiempo. Te pido que bendigas, Señor, este momento de poder compartir tu palabra. Bendice a quien lo esté escuchando, bendice a quien esté oyendo, Señor, este mensaje, Padre. Y danos, Señor, la dirección que solo tú, Padre, con tu sabiduría, con tu inteligencia nos puedes dar. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Como les repetía, estamos haciendo Marcos 15 del 25 al 38 y el TCD tiene por título La cruz, el único camino. Dice así: en la hora tercera, cuando lo crucificaron, el título escrito que señalaba la causa de su condena era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los pecadores. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. El 29 dice: los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribarías el templo de Dios y en 3 días lo reedificarías, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, burlándose, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Corrió uno y empapando una esponja en vinagre la puso en una caña y le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Hermanos, acá estamos viendo una parte del TCD ya donde Jesús, sus últimos momentos antes de morir y de dar la vida por nosotros, ¿no? Vemos el verso 25 y el 26, dice, ¿no? Era la hora tercera cuando lo crucificaron. El título escrito que señalaba la causa de su muerte era El Rey de los Judíos. Aquí vemos, hermanos, que irónicamente los judíos, los romanos, cuando lo crucifican, hacen una burla de Dios y le ponen, o mejor dicho, hacen una burla de Jesús y le colocan el título del Rey de los Judíos. Pero irónicamente digo, porque esto es realidad, o sea, esto fue una realidad. Dios o Jesús era un rey, y incluso cuando le preguntan a Jesús en un momento, ¿tú eres rey? Y Jesús responde que sí es rey, pero su reino no es de este mundo. Efectivamente, Jesús no mintió, no dijo algo que no era cierto. Efectivamente, Jesús era rey, pero él es rey de otro mundo, rey de los cielos, y ahora está sentado, como dice la palabra, a la derecha de Dios Padre. Luego el verso 27 y 28 dicen, no, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y así se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los pecadores. Vemos que Jesús fue crucificado junto con pecadores, donde
la gente que estaba ahí mirando probablemente habrán considerado que él también era de parte de ellos, parte de los pecadores. Y en realidad, hermanos, como dice la palabra, él se hizo pecado. Él no tenía pecado, no tenía nada en contra, no había de qué acusarlos, pero realmente él se hizo pecado. Fue decisión propia para poder cumplir con las escrituras, de que él muera entre los pecadores para poder cambiar el rumbo de la humanidad. Luego el verso 29 dice: los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribarías el templo de Dios y en 3 días lo reedificarías, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Nuevamente, hermanos, en esta parte se vuelve otra ironía por parte de la gente que estaba con él. Le dicen: tú que derribarías el templo. Pero no entendían, hermanos, que el templo que hablaba de Jesús era él mismo, su cuerpo. Su cuerpo era lo que él iba a someterlo a la muerte. Y en 3 días iba a reedificarlo. Iban a pasar 3 días para que Jesús pueda resucitar y volver entre los muertos. Pero la gente no entendía, o sea, la gente creía que se estaba burlando, pero no sabían que todas estas cosas eran realidad. Jesús era un rey. Jesús iba a morir y destruir el templo, que era él mismo, y resucitar en 3 días. O sea, lo tonto o lo irónico, hermanos, es que la gente en su burla no sabía que estaba diciendo la verdad. Luego, en el verso 30, dice: sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, burlándose, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, pero a sí mismo no se pudo salvar. Acá, hermanos, nuevamente vuelve la ironía. ¿Por qué? Porque los judíos y los escribas vemos que dicen, ¿no? A otros salvó. Pongamos detalle en esta frase, hermanos. Al decir a otros salvó, ellos, los judíos y los escribas, fueron testigos de lo que Jesús hacía. Fueron testigos cuando Jesús resucitó, cuando Jesús sanó, cuando Jesús limpió a las personas que estaban con alguna enfermedad o sentían alguna opresión espiritual, y Jesús los liberó. Y ellos estaban ahí, eran testigos de todo eso. Pero dice acá la palabra: a otros salvó, pero a sí mismo no se pudo salvar. O sea, era gente que conocía y había visto los milagros de Jesús. Era gente que lo había acompañado, probablemente no con la intención de creerle, sino para buscarle el error, buscarle el problema, buscarle qué está pasando con Jesús. Y no le creyeron, no creían en esas cosas, a pesar de que ellos miraban, porque tenían un corazón duro. Y decían, no, irónicamente: a otro salva, pero él no se puede salvar. Pero lo que no saben, hermanos, es que Jesús somete su cuerpo a la muerte, y él no iba a salvarse a sí mismo, porque fue voluntad de él, a pesar de tener el poder de poder hacerlo. Jesús tenía el poder de destruir a todo el mundo en ese momento, bajarse de la cruz, sanarse. Y como Jesús decía: si acaso crees tú, a uno de sus discípulos le dijo: si no crees tú que si yo le pido y le ruego al Dios del cielo, en este momento no mandaría ángeles para que me rescate, toda una legión de ángeles para que me salvase. Jesús tenía ese poder, hermanos, pero no lo hizo. Y en el verso 32, 33 dice: el Cristo, que significa el ungido, Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Cuando vino la hora 6ª, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Hermanos, estamos hablando de un momento en el que era plena luz del día, es decir, un mediodía, en la que el sol se pone o se posa y llega con más fuerza a iluminar, se puede decir, a nosotros, a la tierra. Entonces era un momento en el que debía de haber luz, pero sucede un fenómeno natural que no conocemos por qué, y eso solamente lo explica que Dios lo pudo haber realizado. Que se llena de tinieblas la tierra, y dice: y a la hora 9ª Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y acá viene
acá viene algo irónico nuevamente, hermanos. Este pasaje está lleno de ironías, lleno de cosas que la gente cree que se burla, pero en realidad no saben que están hablando la verdad. Dicen, algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías, decían. La gente no quería entender que hablaba con su Padre Jesús. Hablaba con Dios y le decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero la gente decía: no, está diciendo Elías, Elías. Elías, Elías. Lo irónico es, hermanos, Elías no lo va a salvar a Jesús porque él no necesita que Elías lo salve. Jesús entregó su vida y él hablaba y rogaba a su Padre, al Dios del cielo, para que recoja y lleve en él su espíritu. Y luego en el verso 36 dice, ¿no? Corrió uno y empapando una esponja de vinagre le puso en una caña y le dio de beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Esto estaba hablando un romano, hermanos. Un soldado romano que no entendía la situación y no entendía quizás lo que hablaba Jesús. Tomó una esponja y le dio de beber. Y luego en el verso 37 dice, ¿no? Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Y en el 38, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Hermanos, al momento que Jesús muere, en otro libro de la Biblia dice que Jesús dijo: todo fue consumado, o todo es consumado, que su trabajo, su labor aquí en la tierra terminó. Entonces en ese momento el velo del templo se rasgó en dos. Lo curioso es que se rasga de arriba hacia abajo, probablemente dando a entender que ya ese templo donde antes moraba, creía la gente, entendía la gente que moraba en la presencia de Dios, rasgó. Ya no significaba nada que la gente mate un cabrito, mate un cordero para el perdón de los pecados. Daba unas ofrendas a Dios para el perdón de sus pecados. Eso quedó absolutamente inservible hoy en día. Así nosotros matemos una legión de corderos o de cabritos, lo que fuese, entreguemos un montón de ofrendas a Dios, eso, hermanos, no nos va a limpiar ni nos va a salvar. Lo que nos salva, lo que nos limpia, es el arrepentimiento de pecados y el creer en Dios, creer en Jesús, que Jesús murió y dio su vida. Y hermanos, no lo hagamos con ironía, no lo hagamos como burla, como lo hacían los judíos, como lo hacían los escribas. Ellos creían que estaban hablando una broma, burlándose de Jesús, pero no sabían que en el fondo estaban diciendo algo que era realidad. Que Dios fue rey, Jesús fue rey, que Jesús podía bajar y descender de la cruz, pero no lo hizo. Que Jesús podía morir a él mismo y reedificarse él en 3 días. Que Jesús no clamaba a Elías, Jesús clamaba a Elí, su padre, o Eloi, como dice en esta versión. Entonces, hermanos, no seamos como lo que la gente que estuvo rodeando a Jesús en ese momento. Miraban los milagros, observamos milagros que suceden a nuestro alrededor, de poder ver algún hecho que Dios intervino, y no seamos ciegos de que esta situación que está pasando, que es Dios que lo está haciendo, y que por estos milagros los judíos no creyeron. No seamos así, hermanos. Creamos y entreguemos nuestra vida a Dios. Así que, hermanos, espero que sigan teniendo un excelente día y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Un abrazo. Vamos a terminar con una oración. Amado Dios, te doy gracias por este tiempo. Te pido que bendigas a quien está escuchando el tiempo con Dios. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, y que su caminar en este día, Señor, sea de mucho fruto. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.